¿Alguna vez te has sentido pequeño, olvidado o incapaz de vencer a los gigantes de tu vida? La historia de David, el pastor que llegó a ser rey, es una prueba de que con fe, coraje y perseverancia, cualquier obstáculo se puede superar. Hoy te contaré 6 momentos de superación que marcaron la vida de David y pueden inspirar la tuya. Mientras los ojos humanos buscaban la apariencia exterior y la fuerza, Dios miraba el corazón. David era solo un joven pastor, invisible a los ojos de su propia familia. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de Jesé en busca del nuevo rey de Israel, todos los hermanos de David fueron presentados, todos menos él. Ni siquiera fue recordado. Estaba en el campo, cuidando las ovejas, realizando un trabajo sencillo, pero realizado con fidelidad. El desprecio de la familia podría haber definido su destino, pero no el de Dios. Lo que los hombres ignoran, Dios lo resalta. En el silencio de las colinas, David aprendió a escuchar, a confiar y a proteger, cualidades que lo prepararon para mucho más de lo que podría haber imaginado. A la sombra del rechazo, fue formado para la grandeza. Este momento nos muestra que no importa quién nos subestime o quién nos olvide. El llamado de Dios no depende de la aprobación humana. El lugar de David en el plan divino no estaba dado por la posición social, la fuerza o la influencia familiar, sino por una disposición interior y un corazón sensible a la voz de Dios. Mientras otros buscaban prominencia, David permaneció fiel en la clandestinidad. Es en este lugar donde nadie ve que Dios prepara sus mayores instrumentos. La elección de David revela que muchas veces el comienzo de nuestro camino de superación no proviene de la aceptación de los demás, sino del coraje de permanecer firmes, incluso cuando se nos ignora. Lo que parecía desprecio era en realidad la sala de preparación para el destino de un rey. Él, que fue ignorado por su familia, ahora se encontró enfrentando el mayor desafío de Israel. Mientras los guerreros experimentados temblaban ante Goliat, David, el mismo joven rechazado y olvidado en el campo, dio un paso adelante con valentía. No confiaba en espadas ni escudos. Su seguridad no estaba en la fuerza de su brazo, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Rechazando la armadura del rey, fue al campo de batalla con lo que tenía: una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable. Ese momento no se trataba solo de derrotar a un enemigo físico, sino de demostrar que Dios fortalece a quienes son fieles en secreto. David enfrentó lo imposible porque ya había ganado batallas invisibles, con leones, osos y rechazo. Goliat era solo una barrera más frente a alguien que sabía quién era en Dios. La confrontación con Goliat no fue solo una victoria militar, fue un hito en el camino de superación de David. El pastorcillo demostró que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la presencia de un propósito. Su actitud expuso el miedo colectivo y reveló que, a menudo, los gigantes no son derribados por la fuerza, sino por la fe. La piedra que David fundió contenía más que precisión, contenía historia, confianza y obediencia. Ese día marcó el inicio de la visibilidad pública de un rey que ya se había formado en secreto. El niño rechazado se convirtió en el nombre en boca de una nación. Y todo empezó con una decisión: enfrentar al gigante con lo que Dios puso en tus manos. La victoria sobre Goliat dio visibilidad a David, pero también despertó la envidia de Saúl. Aunque fue ungido rey, David no asumió inmediatamente el trono. Al contrario, pasó años siendo perseguido por quienes ocupaban el lugar que por promesa ya era suyo. En lugar de honores y palacios, se enfrentó a frías cuevas, noches de fuga y el peso de la traición.
Podría haberse rebelado, tomar el poder por la fuerza, actuar con odio. Pero no. David decidió esperar. Eligió confiar en que si Dios lo había ungido, también lo exaltaría a su debido tiempo. Lideró a hombres rechazados, luchó por sobrevivir y todavía componía salmos. Su refugio era Dios. La cueva que supuestamente representaría su fin se convirtió en el lugar donde fue apedreada su alma. Y es en secreto como se forja la realeza de un corazón. Aunque tuvo la oportunidad de matar a Saúl, el hombre que lo perseguía sin piedad, David le perdonó la vida. Esta actitud no era debilidad, sino dominio propio y obediencia. Sabía que no necesitaba apresurarse a aceptar lo que Dios ya le había prometido. Esto revela la profundidad de su fe. Confió en el proceso aunque fuera doloroso. La persecución no lo alejó de Dios, al contrario, lo acercó aún más. En tiempos tranquilos le encantaba. En tiempos de riesgo, oró. Cada paso por el desierto fue un ladrillo más en la construcción de su personaje. David nos muestra que ser llamado no nos exime de las pruebas, sino que nos prepara para soportar la gloria que vendrá después. No perdió la fe porque sabía que las promesas no fallan, incluso cuando el camino parece contradecir el destino. Las cuevas forjaron un rey, pero fue en las pérdidas que el corazón de David se rompió. No solo se enfrentó a enemigos externos, sino que también vio partir a quienes más amaba. La muerte de Jonatán, su mejor amigo, fue un duro golpe. Jonatán era más que un aliado. Era una prueba de que todavía había lealtad en medio del caos. Perder a alguien así, especialmente en un contexto de guerra e injusticia, trae un dolor que las palabras no pueden expresar. Y como si la ausencia de quienes se fueron no fuera suficiente, David también enfrentó la traición de personas cercanas a él, personas a las que había ayudado, protegido y en quienes confiaba. La herida de la desilusión, de la ingratitud, era más cortante que cualquier espada enemiga. Pero David no se endureció, no se volvió cínico, continuó confiando en que, incluso en medio de la pérdida, Dios todavía estaba escribiendo la historia. Esta etapa revela la profundidad de la madurez de David. Lloró, pero no paró. Sufrí, pero seguí. En lugar de albergar odio, entregó su dolor en oraciones sinceras. En lugar de vengarse de las traiciones con violencia, buscó refugio en Dios. El dolor no lo definió, lo purificó. Y tal vez por eso sus salmos siguen tan vivos hoy. Porque fueron escritos con lágrimas reales, de pérdidas que realmente duelen. David comprendió que la vida no solo estaría hecha de logros públicos, sino también de batallas internas, ganadas en la soledad del alma. Incluso sin aliados, seguía seguro de que el único aliado que nunca lo abandonaría era Dios mismo. La fidelidad de David no surgió de la ausencia de sufrimiento, sino de la convicción de que por encima de todo se estaba cumpliendo un plan eterno. El dolor de las pérdidas no hizo que David fuera intocable al error. Al contrario, reveló que hasta los más fuertes también tropiezan. Cuando cayó en pecado con Betsabé y trató de ocultar su error, David ya no era un fugitivo en las cuevas, sino el rey de Israel. Sin embargo, su posición no le impidió cometer errores, y ese es un poderoso recordatorio. Nadie está por encima de caer. Pero lo que lo hizo un hombre conforme al corazón de Dios no fue el fracaso en sí, sino la respuesta al mismo. Cuando se enfrentó al profeta Natán, David no justificó, no señaló a nadie a quien culpar. Se rompió. No solo se rasgó la ropa, sino también su orgullo. Y ante Dios, escribió salmos de arrepentimiento que aún hoy sanan los corazones. Su mayor trono fue la humildad. Tu mayor arma, la verdad. Ante el Padre,
David no se acomodó a su error, ni permitió que la culpa lo definiera. Entendió que el verdadero arrepentimiento no es solo tristeza por lo que se ha hecho, sino un cambio de dirección. Ayunó, lloró, se postró, no por las apariencias, sino porque su alma clamaba por restauración. Y aún con las consecuencias, siguió confiando en la misericordia de Dios. Esto nos enseña que el perdón no borra el pasado, sino que nos libera para empezar de nuevo. La caída de David no lo descalificó, sino que lo profundizó. Y esta profundidad hizo que sus salmos dejaran de ser solo cantos y se convirtieran en oraciones de quienes conocían el abismo y la gracia. Si en las pérdidas David aprendió a confiar, en los errores aprendió a depender. Descubrió que Dios no busca personas perfectas, sino personas quebrantadas, porque solo aquellos que se consideran pequeños pueden volver a ser elevados. El mismo niño que fue olvidado en el campo, perseguido en las cuevas, traicionado por sus allegados y destrozado por sus propios errores, ahora se sentaba en el trono de Israel. Pero el oro de la corona no brillaba más que la historia detrás de ella. David llegó hasta allí sin tomar atajos, sin saltarse pasos, sin ignorar las heridas. Cada cicatriz en su alma contaba parte del viaje, y tal vez por eso su reinado fue tan diferente. Lideró con empatía, adoró con dedicación y gobernó con el peso de quien sabe que todo lo que tiene proviene de la gracia de Dios. El pastorcillo se convirtió en el rey más grande porque nunca olvidó quién lo llamó. E incluso como rey, nunca dejó de ser un adorador. Su grandeza no estaba en el trono, sino en el corazón rendido ante el Señor. El caminar de David nos muestra que perseverar no es simplemente continuar por insistencia, sino continuar con propósito. Enfrentó el abandono, conquistó gigantes, sobrevivió a la persecución, lamentó pérdidas irreparables, reconoció sus pecados y, sin embargo, continuó. David no fue rey porque no sufrió, fue rey porque, aunque resultó herido, no se rindió. Su vida es prueba de que Dios transforma a los pastores en gobernantes, a los perseguidos en líderes y a los pecadores en instrumentos de gracia. Su reinado no fue perfecto, pero fue cierto. Y al final, eso es lo que lo hace tan inspirador. Un hombre que se cayó, se levantó, luchó, lloró, pero nunca dejó de seguir adelante. Porque el que permanece fiel incluso en el valle, verá cumplida la promesa en el monte. Y David vio, llegó, porque quien persevera, gana. La historia de David muestra que Dios elige a aquellos que el mundo ignora y transforma el dolor en propósito. ¿Cuál es tu gigante hoy? Miedo, rechazo, pérdida, culpa. Comenta a continuación. Tu lucha podría inspirar a alguien. Si te habló este mensaje, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video de superación. Aquí caminamos juntos, incluso en las batallas más difíciles. Hasta el próximo video.